Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema del cual platicábamos la semana pasada, que es el capítulo referente a la sexualidad en la niñez y en la adolescencia. Y precisamente vamos a enfocarnos en esta última etapa, que es la adolescencia. Porque ustedes saben que precisamente es una etapa muy importante, es una etapa en donde empiezan a haber muchos cambios en la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas, ya sea nuestros amigos, nuestros padres, la sociedad en sí, y precisamente esto va a determinar muchísimo la manera en cómo vivamos nuestra sexualidad. Entonces, la adolescencia precisamente es una etapa muy importante para determinar el curso futuro y cómo vamos a crecer como adultos, y posteriormente también platicar un poco sobre la manera en cómo la sexualidad puede expresarse. ¿Sí? Además también de explicar cuáles son algunos de los pequeños o grandes riesgos que hay al no tener precisamente la información adecuada, y pues precisamente creo que esto es algo de lo cual pues tenemos que hablar más como futuros profesionales. Entonces vamos a hablar de la adolescencia. Sabemos que es un periodo importante, pero lo vamos a entender como aquel periodo que comienza en la pubertad y que acaba en el momento en el que la persona es capaz de asumir una responsabilidad de adulto, ¿sí? Y esto es importante que lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el niño está empezando a dejar de serlo, ¿sí? Y empieza precisamente a ser más autónomo, más responsable, empieza a darse cuenta de cuál es su papel, ya sea en casa o en la sociedad en sí, pero precisamente él empieza a asumir ciertas responsabilidades de adulto. Pero tenemos que tomar algo muy importante, que no son niños, pero tampoco son adultos. Es decir, el adolescente o el puber empieza precisamente a adoptar mayores responsabilidades, pero a veces se confunden los papás y empiezan a pensar que ya son personas completamente responsables, que ya son capaces de decir esto sí me gusta, esto no me gusta, yo sé hasta cuándo. O sea, no son todavía estos adultos capaces de poder ponerse límites. Entonces, precisamente como adultos necesitamos ponerles restricciones a los adolescentes o a los púberes por su propio bien. Ojo, y estoy diciendo restricciones, no estoy diciendo castigos, ni estoy diciendo una cuestión, ¿cómo se llama? Como autoritaria, sin tomar en cuenta al otro, o más así como una dictadura. No, no, no. Es decir, que hayan restricciones claras y que precisamente estas entiendan los adolescentes que son para su propio bien. Precisamente los adolescentes necesitan ese tipo de restricciones porque dentro de ellos existe una energía muy grande, estas ganas de querer siempre, querer conocer todo, quererse devorar el mundo casi casi. Y pues obviamente también aquí juegan un papel muy importante las hormonas sexuales y todo el contenido. Imagínense digamos, todo lo que los medios de comunicación nos mandan, la música, las aplicaciones, todo el contenido hipersexualizado que obtenemos alrededor de nuestra sociedad. Pues el adolescente está muy confundido y pues obviamente necesita que haya alguien que lo restrinja. Entonces, ¿qué pasa? Esas restricciones en ocasiones puede llegar a generar ciertos conflictos pues con los padres para cualquier decisión, ya sea inclusive para salir, para estar con los amigos, etcétera. Entonces, es muy importante que tomemos esto en cuenta. Digo, no nos vamos a enfocar únicamente a esto, pero sí entender que el adolescente aún no es un adulto, ya no es un niño, pero necesita restricciones, ¿ok? Bueno, vamos a enfocarnos en esta primera parte, en este momento que, digamos, inicia la adolescencia, pero que conocemos como pubertad. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que un niño está dejando de serlo y está empezando a convertirse en adolescente? Bueno, pues la pubertad empieza cuando ciertos caracteres sexuales empiezan a darse o se empiezan a notar mucho. Por ejemplo, los caracteres sexuales secundarios, el vello púbico, por ejemplo, es uno de los signos mucho más visibles a la entrada de la pubertad. Es cuando empezamos a ver esos cambios. También empiezan a haber ciertos cambios de carácter sexuales primarios, pero pues los que llaman más atención pues son los de carácter secundario, ¿sí? Ahorita un poquito más adelante vamos a platicar cuáles son ellos y en qué etapa se espera que empiecen a producirse,
Pero pues uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta respecto a la sexualidad es que la reproducción sí es posible hacia el finales de la pubertad. Es decir, no se tiene que ser un adolescente para ya ser fértil y capaz de reproducir, sino durante este periodo de la pubertad sí puede haber una posible reproducción. ¿Cuáles son aquellos dos aspectos que nos señalan de que el cuerpo ya está poniéndose en disposición para poder reproducirse? Uno de ellos es la aparición del primer periodo menstrual en las chicas o la menarquia y la primera eyaculación en los chicos, ¿ok? Pero estos acontecimientos no implican fertilidad inmediata para nada. Sin embargo, pues es algo importante tomar en cuenta de que sí es posible esta reproducción. Ojo, entonces el cuerpo se empieza a preparar, ¿sí?, para poder lograr esto, pero aún no están listos ni física ni emocionalmente para hacerlo, ¿ok? Hay unos aspectos importantes a mencionar durante este aspecto de la pubertad. Es que hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la grasa crítica, que dice que las chicas deben alcanzar un peso mínimo entre 47 y 50 kilogramos para iniciar con los cambios propios de la pubertad. Pensemos o acordémonos de estos cuerpos de niños en los cuales pues realmente con trabajo llegan a estos kilos o a este peso. Sin embargo, con el tiempo, conforme van creciendo, ya empiezan a superar este tipo de peso y es cuando empiezan a aparecer los primeros cambios, como el periodo menstrual, lo que precisamente explicaría el desarrollo temprano de los niños del día de hoy en día. Es decir, sabemos que, por ejemplo, que ahorita muchas de la comida que se obtiene tiene muchas hormonas, tiene mucha grasa. Entonces vemos, al menos aquí en México, uno de los principales problemas es la obesidad. Entonces vemos que niños empiezan a presentar este tipo de cambios a mucha más temprana edad. Por eso el sobrepeso está asociado a la aparición prematura del periodo menstrual en las chicas. Entonces esto es importante mencionarlo porque precisamente culturalmente nos compete, ¿ok? Entonces es importante tomar esto en cuenta para que entendamos cómo se van a ir dando estos cambios en los chicos. Y pues otros estudios también hablan de que la menstruación pudiese llegar más tarde a personas, por ejemplo, como atletas que poseen un menor porcentaje de grasa corporal. Entonces creo que esto es interesante tomarlo en cuenta como un factor importante para ver cómo se dan los cambios durante esta etapa, ¿sí? Vamos a hablar precisamente de cuáles son aquellas fases y cuáles son aquellas características y ver cómo van evolucionando estos cambios en cada uno de las personas, ya sea en chicos y en chicas. Vámonos con la primera parte, que son en las chicas o en las niñas, ¿sí? Obviamente esto no es importante que se lo aprenda de memoria ni nada por el estilo, simplemente es que entendamos cuáles son aquellos cambios esperados, ¿sí? Ya si ustedes le quieren poner pausa al video o quieren regresar a la presentación más adelante, lo pueden ver con calma. Sin embargo, es importante ver las edades a las cuales estamos hablando, es decir, estamos hablando de niñas desde los 8 hasta los 19 años, entonces se puede seguir siendo puber a esta edad. Entonces vamos a ver más o menos, por ejemplo, de los 8 a los 11 años, los órganos reproductores internos inician su crecimiento. Ya después, entre los 9 y 15 años, empieza a haber un aumento, por ejemplo, estos cambios en el vello púbico, que se oscurece, engrosa, sigue creciendo la persona en altura, ¿sí? El tamaño de la aureola y las mamas empiezan a quedarse más redondeadas. A los 10 y a los 16 años se produce aproximadamente la primera menstruación, aparece el vello en las axilas y ya entre los 12 y los 19 años los pechos, por ejemplo, ya tienen un tamaño similar al de las mujeres adultas. El vello púbico ya cubre totalmente la zona del pubis y se extiende por las zonas altas de los muslos. En sí vemos que ya empiezan a haber muchos cambios característicos que nos hablan de un cuerpo ya casi adulto, ¿sí? En el caso de los chicos, en caso de los niños, ¿cómo o cuáles son los cambios que podemos empezar a ver? Por una parte vemos a los niños entre 9 y 15 años en donde los testículos comienzan a crecer, empieza a desarrollarse vello púbico en la base del pene. Más adelante, de los 11 a los 16, el pene inicia su crecimiento en longitud, el vello púbico se torna más torso y rizado y se extiende hasta cubrir las áreas entre las piernas, ¿sí? De los 11 a los 17 años el pene aumenta tanto en grosor como en longitud, los testículos continúan creciendo, ¿sí? Aumenta la densidad de vello facial en las axilas,
¿sí? Y a los 14 y 18 años el vello del pecho aparece, el cuerpo se acerca más a la altura de adulta final y el vello facial completa su crecimiento, ¿ok? Entonces, estos son simplemente algunos de las características que vemos o algunos de los cambios más importantes en cada uno de los chicos y cómo van creciendo. Obviamente, por eso hay un rango de edades, porque pues no implica que, bueno, a mí me pasó a los 10, a mí me pasó a los 12. Bueno, por eso está este rango tan amplio, para que nos quede más claro cómo se van a dar estos cambios, tanto en chicas como en chicos, ¿ok?